Gracias, Paul, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, al presidente de nuestro partido, a Enrique Ochoa, muchas gracias por la invitación, presidente. Muchas gracias, te lo aprecio mucho. Gracias, Paul. Saludos también a mi amigo el gobernador, a Juan Manuel, que justamente fuimos compañeros diputados. Un aplauso para el gobernador. Si no aplaudimos fuerte, no hay cena. Y sí queremos... Y sí que... ¡Bravo! Claro, claro. María Fernanda, gracias, muchas gracias. Saludos también a Lorena, la esposa del gobernador, a Isabel, mi esposa, que está también aquí conmigo esta tarde. Déjenme, si es que encuentro por aquí, si alguien me ayuda con el tema de la presentación, si no también me la sé, pero sí me gustaría enseñarles algunas cositas y que alguien me va dando o yo adelanto o simplemente los voy pidiendo. A ver, déjenme decirles algo. Sé que hablaron ya con el gobernador y sé que hablaron con el presidente del partido, ya hablaron mucho del PRI. Yo lo que les quiero hablar es un poco una visión, quiero compartir con ustedes una visión de México, del México que tenemos y del México que podemos llegar a ser. Y lo digo también porque muchas veces, y esto surgió a partir de un libro que surgió porque me di cuenta que siempre los mexicanos somos muy buenos, y qué bueno, para reconocer nuestras debilidades, para reconocer las cosas que podemos hacer mejor, pero no somos tan buenos para hablar de aquello en lo que somos fuertes, de cuáles son nuestros activos. Y es muy importante que sepamos el país que tenemos y sobre todo porque también es el país que vamos a llegar a ser. Entonces voy a tratar en esta parte de ser rápido, porque luego me puedo quedar largo. Sé también, si me voy un poquito más profundo, sé que aquí están los mejores estudiantes de más de 6,000 solicitantes o de personas que compitieron, o sea que parto de ese principio. Y bueno, pues trataré de todos modos de irme lo más rápido posible. Miren, primero, es muy común que pensemos en el mundo que vivimos el peor de los mundos posibles. Y yo lo que les quiero transmitir es que quizá vivimos el mejor de los mundos que quizá nunca ha existido. Y eso se nota, por ejemplo, aquí esto viene de una presentación que me dieron algunos datos. Vean el crecimiento que ha tenido la economía en el mundo en los últimos años, en los últimos prácticamente 100 años. El nivel y la capacidad de generación de riqueza en el mundo es sin precedente. Una manera también de ejemplificarlos, veamos cómo ha bajado la pobreza extrema en el mundo. Quizá un caso más ejemplar es que sabemos que China ha sacado de la pobreza a más de 400 millones de personas y ni siquiera en 100 años. Lo ha hecho prácticamente en los últimos 25 o 30 años, lo han hecho en ese país. Veamos, por ejemplo, también el caso de México, a pesar de todos nuestros retos, y los tenemos, a pesar de nuestras debilidades, quizá también los mexicanos de hoy hemos heredado el mejor México posible. Y de lo que se trata es cómo tomamos lo que tenemos y cómo cubrimos las deficiencias, las insuficiencias, pero cómo lo llevamos a ¿qué? A ser un país desarrollado en esta generación. Esa es la tesis del libro. ¿Cómo México puede ser un país desarrollado en esta generación? Veamos los niveles, por ejemplo, una manera de medirlo es la esperanza de vida de la población. No me daba yo cuenta y me asusté ahorita que lo vi, porque yo nací muy cerca del 60. Y yo no sabía que cuando yo nací, mi esperanza de vida era nada más de 57 años. Me da mucho gusto saber que hoy en día, por ejemplo, las personas que nacen hoy tienen una esperanza de vida de 77 años promedio y cada vez es más común escuchar de gentes que dicen voy a festejar a mi abuela, a mi tía abuela que acaba de cumplir 95 o 100 años de edad. Y eso se debe al desarrollo que hemos tenido en el mundo, pero también en México. Veamos temas, por ejemplo, otro indicador de bienestar, veamos el aumento de la vivienda en el país. En México hay 31.8 millones de viviendas. Este sector ha crecido a una tasa anual del 7% en los últimos 65 años. Y otra manera de medir si ha habido o no progreso es que esas viviendas en el año 70, el 49% tenían electricidad, hoy es el 95%. Antes el 58% tenía agua entubada, hoy es prácticamente el 100%. Y otra manera de medir progreso o pobreza es sabemos si tienen, por ejemplo, piso de tierra o no, y veamos que hoy en día prácticamente el 96% de las viviendas están con pisos recubiertos. Otro indicador, no me detengo mucho, son el nivel de escolaridad, cómo vamos creciendo en términos de años, el nivel de analfabetismo, en fin, son indicadores económicos, no abundo más, simplemente para decir
este país ha progresado y tiene una plataforma alta a partir de la cual partir. Otro desarrollo importante que hemos tenido y que no es menos relevante es la parte política. En los 70s, en el año 76 en concreto, cuando precisamente el PRI era partido dominante, y algunos casi podrían decir que casi único, en el año 76 no hubo más que un solo candidato a la presidencia de la República, que fue José López Portillo. Los partidos de oposición no presentaron candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué democracia es esa en la que solamente hay un candidato a la presidencia de la República? Es algo que hoy en día sería absolutamente impensable. En esos años, en el 76, el 80% de los diputados eran de un solo partido, el 100% de los senadores, el 100% de los gobernadores. Entonces, el México de ese entonces no se parece nada al México de hoy. Importante también recordar que han sido más de 90 años de una transición pacífica del poder, que se dice fácil, pero estamos en América Latina y esa no ha sido la regla en América Latina y también es un logro importante. En este libro, y eso es un tema que podríamos abundar más, no cabe duda que el tema central, la debilidad central que hoy en día enfrentamos en México, y es hacia donde nos tenemos que enfocar, es hacer un Estado de Derecho de verdad. Un Estado de Derecho que sea capaz de abatir la impunidad, de hacer frente a la corrupción y de mejorar significativamente los niveles de seguridad. Pero ese es el reto. Y un poco lo que yo planteo es que así como fuimos capaces de sacar una economía que en los 80s estaba en crisis, en donde el país había quebrado, así como fuimos capaces de transformarnos a un régimen más democrático a partir de transformar nuestras instituciones y nuestras leyes, así también seremos capaces, si lo hacemos con decisión, de lograr en un periodo corto un Estado de Derecho de verdad. Y si ya combinamos las tres cosas, Estado de Derecho de verdad, un modelo económico de apertura, sobre el cual hablaré un poco más, y un modelo democrático, este país tiene que ser un país desarrollado en esta generación, en la generación de ustedes. En los próximos 25 años, esa es la meta y ese debería ser el compromiso entre todos nosotros. Algunas ventajas comparativas que tiene México. ¿Qué tiene México? Porque los países, como las personas, competimos a partir de nuestras fortalezas. ¿Qué tenemos que nos hace a nosotros un país especial, diferente? ¿Qué tenemos que, por ejemplo, Federico Reyes Heroles diría que México será uno de esos 35 países que en el mundo llega a ser desarrollado? Porque el desarrollo no es una meta inevitable, más bien es una excepción. Ser país desarrollado en el mundo, de más de 200 países en el mundo, es una excepción. ¿Qué tenemos? Y no me detendré mucho. Una, somos la 11ª economía en el mundo, si lo tomamos en términos de lo que le llamamos capacidad de compra, o el purchasing power que le llamas. Si no, seguimos siendo la 16, pero somos una de las economías más grandes del mundo. Tenemos también las inflaciones más bajas de los últimos 70 años. Ahí verán ustedes, por ejemplo, unos picos en los años 80. México estuvo a punto de entrar a la hiperinflación y precisamente estuvimos ahí porque le habíamos apostado a un bien, que era el petróleo, y a un Estado grandote que para subsistir se endeudó. Cuando subieron las tasas de interés y cuando cayeron los precios del petróleo, el país quebró. Y dicen que los países no quiebran. Sí, sí quiebran. Y tienen que hacer lo mismo que las empresas. Tienen que ir con sus acreedores, tienen que ir a pedir plazo, tienen que apretarse el cinturón, tienen que buscar cómo reestructuran sus deudas y tienen que someter a sus economías a un enorme sacrificio. Y eso es por los años por los que México pasó, muchos años de sacrificio para salir adelante de un modelo. Modelo que, por cierto, de una vez para también entrar en materia, modelo que algunos creen que tenemos que volver a él. Algunos piensan que otra vez hay que tener una economía más cerrada, que hay que tener otra vez un gobierno grandote, un gobierno obeso, no necesariamente eficiente, y lo que hay que recordarle a la gente es que ese modelo quebró. Y tuvimos que incurrir en otros temas. Fíjese, en los 80s, a principios de los 80s, el 70% de las exportaciones en México, el 70% eran petróleo. Por eso, cuando caen los precios del petróleo, pues se nos secan las reservas internacionales porque no teníamos ingresos. Hoy en día, el 89% de nuestras exportaciones son manufacturas, son bienes elaborados, son sofisticados, son coches, son refrigeradores,
es maquinaria pesada. Y hoy en día, a diferencia del pasado, donde también el gobierno vivía sobre todo del petróleo, en donde en los años 90 el 70% de los ingresos del gobierno venían del petróleo, hoy, después de las reformas que hizo el presidente Peña Nieto, la reforma fiscal y, por qué no también decirlo, por la caída de los precios del petróleo, hoy en día las finanzas públicas dependen mucho menos de ese producto. México es una de las economías más abiertas del mundo y déjenme decirles que este no es un tema ideológico, no es un tema como a veces clasifican algunos o se les quiere clasificar de neoliberales, es un tema de pragmatismo. Les decía yo que el país quebró porque el modelo que siguió no funcionó y se decidió entonces abrir México al mundo. ¿Y para qué? Te abres al mundo, primero porque hay más mundo que México. En México somos 125 millones de personas, pero somos más de 7,000 personas que vivimos en el mundo, 7,000 millones de personas que vivimos en el mundo. Y en el año 2050 seremos 9,000. ¿Qué empresa será más grande? ¿Qué empresa generará más empleo? ¿Aquella que se dedica a surtir solamente el mercado mexicano o aquellas empresas que también quieren cubrir una parte de las necesidades del mundo? Imaginemos, por ejemplo, Bimbo, el otro día me recordaba alguien, Bimbo creo que tiene más de 120,000 trabajadores. ¿Dónde habría más trabajadores? Y de ellos en México cuando menos 70,000. ¿Dónde habrá más trabajadores? ¿En empresas que atienden al mercado nacional solamente o en aquellas empresas nacionales y mexicanas que también están en el mundo? México, por ejemplo, hoy en día Bimbo, más del 50% de sus ventas vienen del exterior. Empresas como Cemex, empresas como Nemac, que se dedica a hacer autopartes, empresas como Racini, que es la que hace frenos muy sofisticados también para la industria automotriz. Esas empresas, las que están también volcadas al mundo, son más sólidas, son financieramente más estables y emplean mucho más gente. México se abrió al mundo porque era una manera de crecer. Pero también cuando nos abrimos al mundo, también permitimos traer insumos más baratos para que nuestra industria sea más productiva y más eficiente. Y aquellas cosas que en México no producimos bien, las podemos traer de afuera y hacer que nuestro proceso productivo sea más eficiente. Les voy a poner ejemplos, pero simplemente para que sepamos, hoy en día México es una de las economías más abiertas al mundo, quizás solamente detrás de Alemania. Por cierto, ¿por qué crece Alemania? Porque Alemania es la economía más fuerte del mundo en Europa y por mucho, porque es una economía que está abierta al mundo. El PIB de Europa, el PIB de Alemania, cuando menos el 40% más de su producto tiene que ver con las exportaciones. ¿Dónde vendería más Alemania? Si se dedicara a que la BMW produjera coches para los alemanes, si la Audi produjera solamente para los alemanes, si las maquinarias pesadas fueran solamente para los alemanes, o si todos esos equipos y toda esta industria le provee al mundo. La respuesta es obvia. Alemania y Francia, hace más o menos unos 20 años, eran economías parecidas. La economía francesa es mucho más cerrada, más protegida, más proteccionista incluso de su mercado laboral. Hoy en día Alemania es 17% más grande en PIB y en riqueza que Francia. Y por eso el señor Macron, ¿a dónde va el señor Macron? A abrir Francia, a hacerla más abierta, más incluyente y más competitiva. Pero entonces, bueno, veamos por ejemplo, ¿qué pasó en México? En los 80s exportábamos 50,000 millones de dólares. Pensemos otra vez en lo mismo, automotrices, comida, alimentos. Hoy en día México exporta 363,000 millones de dólares anuales. Crecimos por varias veces. Pero lo interesante cuando te abres al mundo, y como lo hizo México, que además tiene tratados comerciales con más de 46 países, que son más de 1,200 millones de personas en el mundo a las cuales tenemos acceso, México se volvió, y San Luis es ejemplo, se volvió un lugar muy atractivo para la inversión. Porque todos ven a México como un lugar donde saben, vienen, invierten, aquí produces y sabes que de aquí puedes exportar a 46 países del mundo. Y eso hizo que entonces llegara la inversión extranjera. Y mientras que en los 80s recibíamos en promedio 40,000 millones de dólares anuales de inversión extranjera, hoy andamos cerca de los 30,000 millones de dólares anuales. Veamos también, por ejemplo, qué ventaja también tiene México, la ubicación geográfica. Yo digo que esto era antes de Trump, pero pues también con Trump.
La ubicación geográfica, vean por ejemplo un contenedor. Un contenedor que quieras mandar de Shanghái a Chicago te lleva 22 días. Vamos a pensar que estás haciendo refrigeradores en China o que estás haciendo ropa en China y la quieres mandar a Estados Unidos. 22 días en barco. En cambio estás a solamente 4 días en camión de México a Chicago. ¿Qué te da eso? Una enorme ventaja en tiempo y en costo. Pero eso no existiría si no tuviéramos tratado de libre comercio. Sería tanto como tener a los vecinos al lado con las puertas cerradas. Lo que ha hecho México es abrir las puertas del mundo para que entren más productos mexicanos y para que entremos más mexicanos y más empleos de mexicanos a través de nuestros productos. Ese es el comercio. No es ideológico, es práctico. De lo que se trata en los gobiernos es buscar oportunidades para la población. De lo que se trata en las políticas públicas es ver cómo le hacemos para que tengamos más empleos dignos y bien pagados. Y nos vamos acomodando a lo que te va dando resultados. Y hoy en día lo que da resultados es estar abierto al mundo. Por eso lo hacemos. No es ideológico, es práctico. De lo que se trata aquí es de dar resultados. Y veamos entonces, ¿qué es lo que somos hoy? Pues entre otras cosas, somos el primer productor de aguacate en el mundo, el cuarto exportador de vehículos y el sexto productor, el octavo destino turístico. Al principio de esta administración, éramos el número 15. El año pasado nos visitaron 35 millones de visitantes del exterior. Somos así el octavo país más visitado. ¿Y saben qué es el turismo cuando lo vemos con respecto a los exteriores, a los externos? Es una exportación. Con la diferencia de que en lugar de exportar la alberca, en lugar de exportar la cama, en lugar de exportar las ensaladas, te traes a los turistas para que las consuman aquí. Pero nosotros lo vemos como una exportación. Y por eso van a ver que los estados de la República, y van a ver unas cifras yo creo que muy impresionantes, los estados de la República que se han integrado a esta estrategia de apertura son los que crecen. Y los estados de la República que no han podido hacerlo, o que no han querido hacerlo, o hay algunos que no han dejado que ocurra, son los estados que se están quedando más atrás. Cuarto productor de cerveza en el mundo, por arriba de Alemania, primer exportador de pantallas planas. Y yo lo que les quiero transmitir detrás de todo esto, que detrás de esto hay millones de empleos. Esto es para eso. Este es un medio, este no es el fin. El fin es la gente, el fin son los empleos, pero este es el medio, un buen medio, pero este no es la finalidad. Bueno, ¿qué tenemos México? Los que están aquí presentes. Una población joven, una población cada vez más preparada, que es cuando los países, cuando tienen precisamente más gente en edad de trabajar, pero gente obviamente preparada, es cuando se genera la riqueza. México está todavía en su máximo de lo que le llamamos bono demográfico, pero el bono demográfico para que funcione tiene que traducirse en empleos dignos, bien pagados para generar riqueza. Y si no aprovechamos esta coyuntura, y por eso también la vida es de coyunturas y de circunstancias, si no la apoyamos, este bono se puede volver pagaré. Tarde o temprano vamos a empezar a envejecer, quizá la tasa de natalidad es menor, este es el momento pico donde los mexicanos podemos generar más riqueza para nuestro país. Ahora fíjense, aquí están algunas cifras. Esta historia, lo que pasa es que es una historia desigual. Lamentablemente es una historia desigual, porque esto que les platico y que es la forma como México ha decidido enfrentar sus retos, pues ha funcionado muy bien en muchos lugares. La siguiente lámina viene San Luis, porque yo sabía que venía San Luis, y ya les pido en mi oficina, ayúdenme para poner la del estado sede a donde vamos. Pero pongo este ejemplo para que vean. Este es el crecimiento del valor de la producción en el país, pero en un estado dado. Y agarro Querétaro como ejemplo, pues primero porque salió el más alto, pero porque es muy buen ejemplo del modelo de país al que podemos todos aspirar. Querétaro es un estado de clases medias ya, y México lo que debe de aspirar es ser un país de clases medias. Es un estado muy bien ubicado, está en una zona céntrica, muy abierto a la inversión, generación de empleo. Muchas empresas ya no encuentran trabajadores en Querétaro, mundo ideal, porque como no encuentran trabajadores, ¿cómo los vas a traer? Subiendo salarios. La única manera de traerte gente es subiendo salarios, y la única manera de subir los salarios de manera permanente en México es que no haya 9 personas detrás de ti
queriendo tu mismo empleo por menos salario. ¿Por qué no suben los salarios en México? Porque hay 9 personas detrás de ti queriendo hacer tu trabajo por menos salario. Por eso necesitamos mucha demanda, muchos trabajos, mucha menos gente pidiendo los mismos empleos y con eso subimos los salarios. Pero bueno, me voy. Querétaro ha crecido 200% el valor de su economía del 93 a la fecha. Agarremos Guerrero, agarremos Oaxaca. En el mismo periodo, en el mismo país, ha crecido 5 veces menos, pero se pone peor. Ahora hay que dividirlo entre la población, porque el mundo ideal es cuando dices vamos a repartir un pastel más grande entre la misma gente, pero no es así, porque la población crece. Entonces nos vamos a ver la tabla de la derecha. Cuando ya le pones a Querétaro en cuánto creció su población, entonces ya la riqueza por persona creció 100% en Querétaro. Ah, caray, pero creció 1% en Chiapas. 100 a 1. 100 a 1. Cada quien que llega a sus conclusiones y cada quien que llega a interpretar cuál es el modelo que funciona. Y a mí lo que me parece obvio y natural es que el reto es no cómo hacemos que crezcan menos los que van rápido, sino cómo incorporamos a los que no lo han podido hacer. Cómo incorporamos a este modelo de apertura, de formar parte de cadenas de proveeduría, cómo ligamos a las universidades para que den educación oportuna, para poder acceder a buenos empleos, a buenos trabajos. ¿Cómo le hacemos? Ese es el reto. En el mismo país, en la misma época, los resultados son dramáticamente diferentes, nada más de 100 a 1. Y perdón, ahí estaba San Luis. San Luis yo creo que está pues dentro de los que está bien. Y seguramente San Luis, porque en la siguiente, en una cifra que creo que tengo al final, gobernador, también ese crecimiento en San Luis se ha acelerado recientemente. Quizá aquí, si no estuviéramos incluyendo desde el 93, la cifra sería mejor, porque en los últimos años en San Luis el crecimiento ha sido mucho mayor, porque San Luis ha recibido inversión, porque San Luis tiene infraestructura, porque San Luis tiene educación, porque San Luis está en esta carrera de integrarse y ganarle también en el mundo. Ahora sí, vamos rápido. Bien, San Luis. Bien. A este ritmo nos estamos ganando hasta el postre. Vamos bien, vamos bien. Y bueno, me voy. No quiero extenderme mucho porque parte de lo que quiero privilegiar es el diálogo. Las últimas, vean nada más, también medir cosas. Yo estoy tratando de hacer análisis, tratando de ayudarnos a entender dónde estamos, tratando de ver, de convencernos, yo por lo menos lo estoy, de cuál es el camino. Veamos también los indicadores sociales que tanto nos importan. Por ejemplo, la población analfabeta en Chiapas, 14.8%, y en Nuevo León 1.6%. ¿Quién tendrá más probabilidades también de salir adelante? O lo que habíamos visto, los pisos de tierra o el rezago social. Simplemente es un poco elaborar sobre lo mismo. Siguiente comentario. Entonces sí se puede crecer, pero se crece desigual. Sí hay áreas exitosas y hay áreas en las cuales trabajar. Y en la administración del presidente Peña Nieto, lo que hemos venido haciendo es cambios y reformas pues, para tratar de hacer nuestra economía más productiva, más moderna, más eficiente, liberarnos de obstáculos, liberarnos de frenos, y eso son las reformas estructurales. Suena muy elegante, pero no son más que cambios de reglas del juego para que la economía sea más eficiente y para que crezca más. Así, por ejemplo, en el sector energético, que conoce también el presidente, nuestro presidente del PRI, que conoce también, pues es una de las reformas más importantes, porque al final del día lo que vamos a acabar teniendo es energía suficiente y a precios competitivos. Y miren, por ejemplo, ayer estuve yo en Sinaloa, y Sinaloa, que es un estado muy poderoso. ¡Bravo, Sinaloa! Sinaloa, que es un estado muy importante, que es muy rico en el sector agropecuario, pesquero, y ahora también, ya lo era, pero ahora más turístico. Cuando llegue el gas o los gasoductos también a Sinaloa, pues va a ser también un muy importante estado industrial. Entonces vas a tener una economía muy diversificada, porque así tienen que ser las economías hasta donde pueda uno diversificar. Por ejemplo, la reforma financiera también ha venido creciendo el crédito a la economía, no me detengo más, pero son de las reformas más importantes. Pero quizá de las más importantes, y apenas está en sus inicios, la reforma educativa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una educación, como alguien me decía ayer, la rectora de la Universidad de Occidente en Culiacán. Tiene que ser moderna,
pertinente, productiva, competitiva. Tiene que ser una educación que te dé habilidades. Lo que necesitamos en la vida real son habilidades para poder ser empleables, para poder producir, para poder reinventarnos negocios, para poder crecer. Tenemos que tener habilidades. Y ese es el tipo de educación que queremos en el país y esa es en la que estamos trabajando. A ver aquí para el señor gobernador, para que esté muy contento el señor gobernador. Vean, por ejemplo, bueno, aquí en el tema de turismo, cómo hemos venido creciendo en San Luis, que además yo soy testigo, porque con él y con su encantadora esposa, estuvimos hace poco en Real de 14 y en Gilitla, lugares maravillosos y pueblos mágicos, además de este lugar. Aquí estaba, señor gobernador, a lo que me refería, que cuando ya tomas un periodo más corto de crecimiento, ves cómo San Luis está creciendo por arriba de la media nacional. Y por eso hay estados que jalan el promedio hacia arriba y hay estados que jalan el promedio hacia abajo. Los promedios siempre son engañosos, nadie de aquí somos promedios, o estamos de un lado o estamos del otro, y esta parte es importante. Vean, por ejemplo, en San Luis, cómo también ha aumentado de manera significativa la inversión también extranjera directa en la entidad. Y bueno, yo simplemente concluiría con lo siguiente. México tiene todo, o casi todo para ser un país desarrollado en su generación. Tenemos una economía cada vez más competitiva, el reto es que sea cada vez más incluyente, tiene un sistema democrático mejorable, pero yo prefiero un país donde seamos muchos los que decidimos para dónde vamos, a que venga un Mesías y nos marque el rumbo. Eso no puede ser. Miren, ya hemos tenido esos sistemas, ya los hemos tenido. Cuando un presidente muy poderoso era responsable, era serio, era moderado, nos iba bien. Pero cuando no eran de esa manera, nos iba muy mal. Y los retrocesos eran enormes. Es mejor en democracia, en donde avanzas más despacio, pero el avance es constante. Y los retrocesos muy difícil que ocurran. Es mejor un país donde muchos más decidamos, donde el poder está descentralizado, donde seamos muchos más los que contemos, y eso es lo que tenemos que trabajar. Pero también hay que reconocer que tenemos que hacer un Estado de Derecho de verdad, porque sí ya tenemos que tener un Estado de Derecho de verdad que nos permita estar en un país cada vez más seguro, en un país donde la impunidad se abata y donde también disminuyamos la corrupción. Si hacemos y tenemos un Estado de Derecho de verdad, va a funcionar. Y por último, una economía y un país para todos. Porque no nos vaya pasando como en el Brexit, no nos vaya pasando como en Estados Unidos, en donde cuando un número muy importante de la población se siente dejado atrás, cuando un grupo muy importante de la población siente que la globalidad no les favorece, votan en contra aunque se hagan daño. Y una cosa que siempre tenemos que reflexionar es que siempre podemos estar mejor, pero también siempre podemos estar peor. Trabajemos por este México que sí nos merecemos y trabajemos sobre todo para un México para todos nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, jóvenes, pues hoy andamos de suerte. También el secretario abre un pequeño espacio de preguntas y respuestas para que entonces podamos ir a convivir de manera informal con las autoridades del partido. Así que vamos.